la caja, pero ya. Traje un cargamento porque Juanelo está ocupado y lo puso en la trastienda. No te preocupes. Igual iba a pasar al almacén. Estoy organizando toda tu fiesta de tu nombramiento. Mi hermano es bastante cuadrado con las cosas. Sí. Uy, hubieras visto cómo se puso cuando le conté que le estoy haciendo un retrato a Quiñones. ¿Retrato a él? ¿A solas? Por Dios, Lucrecia, yo también me hubiera puesto muy mal. Pero el coronel es un hombre sensato. No actúa a ciegas. Además, se está interesando por la gente de la región. Y sabe perfectamente que no es verdad todo lo que se dice de Malverde. No entiendo que tanta cosa se traen con Luna. ¿Qué te preguntó? Pregunto por la señora Sally. Pues yo le dije lo mismo de siempre. Creo que tendríamos que hablar sobre lo que sucedió en la cantina. ¿Qué sucedió? Porque que yo sepa no ha pasado nada en la cantina. Así es. No pasó nada, pero quería que lo tuvieras claro. Yo solamente quiero que estemos bien. Están pasando cosas muy importantes. Va a ser el nombramiento de la nueva autoridad civil y a mí me encantaría estar a la altura. ¿Gustas que te ayude en algo? Tú, Vicente, te vas a meter al fogón. Cuidado porque te puedes quemar, ¿eh? Dile a Nieves que te ayude y que no se te queme nada, por favor. Voy a ver unas cosas. Con permiso. Pues mira, Lucrecia, yo lo único que te puedo decir es que yo hubiera dado lo que fuera por tener un hermano así como tú, que se preocupe por mí como lo hace Lisandro por ti. Él quiere tu seguridad. Sí, ya lo sé, pero luego es muy temprano. No digas nada. ¿Mm? No lo debes cuestionar en público. En tu casa ya se pueden pelear, aventarse la vajilla. Sí, puede ser. Pero es que no, Ángeles, él no tiene tiempo ni para eso. ¿Cómo no? Señorita Lucrecia, quería ofrecerles mis más sentidas disculpas si la involucré en algún problema con su hermano. Podríamos hablar a solas, por favor. Sí, claro. El Tin Marín de Doping Web. Están buenísimos. Padre. Ya te estaba extrañando, Secundino. No te puedes ausentar tanto tiempo, hijo. Necesito tu ayuda. Y aparte tú sabes, eres como un hijo para mí. Gracias. Quería decirle que Ya sé, ya sé. Los curas no tenemos hijos. Es una manera de demostrarte mi afecto, hijo. Ay, qué buen dulce. ¿Por qué no lo pruebas? Mira. No, padre. Alguien quiere verlo. ¿Alguien? ¿Quién? Jesús.
Vincent querido. Con esta carta viaja también el resultado de la investigación que nos pediste. Los análisis no dejan dudas. Son yacimientos ricos en oro y plata. Espero que la información haya sido útil para ti. Un beso, tu madre. ¿Quién? No hay nieve, patrona. Un segundo. Ya voy. Sí, señora. Pasa. Sí, patrona. Nieves, necesito que vayas a comprar lo que falta. Está todo bien. Y vigila a Vicente. No se le vaya a quemar algo en la cocina. Enseguida. No se preocupe, patrona. Gracias. Vienes a despedirte, hijo. Te está llamando nuestro Señor. Lo acabo de sentir. Mañana vas a morir. ¿Qué está diciendo, padre? El Señor me lo está diciendo en este momento. Vas a subir ese tren y vas a caer. Padre, ¿qué pasa? Déjalo, Secundino. Está diciendo la verdad. Veo mucha sangre. Mucha sangre. ¿Qué más ve, padre? ¿Qué más veo de qué? Qué bueno que viniste, hijo. Qué bueno, qué gusto verte. Quería verlo. Saber cómo estaba. Bueno, ¿y qué tanto me están viendo? ¿Qué tengo, arañas en la cabeza o qué? No, ustedes entonces ya se conocen desde hace tiempo. Creo que yo fui el primero al que bautizó. ¿O no, padre? Sí. Sí. Fuiste el primero. Me acababa de ordenar. Recién llegado a este pueblo. Y de eso ya llovió, padre. Desde entonces. Llovió y mucho. Pero el cariño sigue siendo el mismo, hijo. What are you doing? Are you okay? Apóyalo, que baje la guardia. Y ahí vamos a poder demostrar si yo tengo la razón o tú le quieres seguir dando el beneficio de la duda. Honey. Estoy bien. Me mareé. Pero ya estás bien, ya se te pasó el mareo. Recuéstate. Estoy bien. Además, tenemos muchas cosas que hacer para tu nombramiento. Tú ya hiciste mucho. Descansa. Igual estamos juntos en esto, ¿no, Vicente? Vamos. Vamos. Estoy bien. Me siento mal por esa pobre mujer. Pero sin delito no podemos hacer acusaciones contra Quiñones. Pues es que don Herminio siempre se ha creído con el derecho de maltratar a todo mundo, coronel. Sobre todo a la gente que trabaja para él, como a Rosa, por ejemplo. Vamos a vigilarlo muy de cerca, Gamboa, hasta que cometa un error. Sí, señor. Disculpe que le cambie el tema, pero no me ha dicho cuál es el plan para proteger las armas que vienen en el tren. Estaba viniendo para eso. Necesito que me acompañe a la comandancia. Sé que es su día libre, pero pues he pensado en ponerlo al mando de esa comisión.
Quiero reunirlos a todos para explicarles. Bien, como usted mande, coronel, me pongo el uniforme y lo alcanzo allá. Gracias. Mira, hijo, yo como me pidió el coronel Luna, en cada misa he instado a la gente a que acuda a la toma de posesión de Del Río. Creo que tenemos que ser civilizados. ¿Pero qué no se supone, padre, que ya había quedado separado el clero del gobierno? Jesús, hablas del clero y del gobierno en San Blas. En San Blas el clero soy yo, hijo. Y lo que me piden es sonar la campana y decirle a los feligreses que sean partícipes del nombramiento para que sepan con quién quejarse. Dígase, ahora el Estado es Vicente del Río. ¿O no, mijito? Creo, padre, que la guerra de reforma sirvió para eso. Y no cumplir, aunque sea en un pueblo olvidado como San Blas de Vaca, deshonra a todos los que perdieron la vida por esa causa. ¿Habría alguna diferencia si sabemos que el nombramiento viene de la capital? Eso dígamelo usted, padre. Bueno, luego arreglan sus diferencias. Yo lo que creo y lo que quiero decir es que mi cuñado, Vicente, a mí ya no me da confianza. Ay, mijo. Cuando yo llegué aquí, esto no era lo que es. El pueblo, la gente. ¿Cuál gente, padre? Bueno, para empezar, los padres de Vicente del Río Barret hoy viven en los Estados Unidos. La plática está buena, pero como que está reseca la boca, ¿no? Esta plática merece un buen vinito. ¿Serías tan amable de servirme un whisky doble, por favor? Realmente, yo no quería meterla en problemas, señorita Lucrecia. Me parece digno de admiración ganarse la vida por sí misma. Y más con el arte. Quizá usted una mujer de empuje, de opiniones y decisiones propias. Eso habla mucho de la valentía que usted tiene y sobre todo de la inteligencia. Me sonroja, don Herminio. Pero es la verdad. Solamente la estoy describiendo. A mí me hubiera gustado que Salia tuviera una afición, pero no le gustaba nada. Ay, he sufrido mucho por mi Salia, Lucrecia. Le daba por decir cosas que no eran ciertas. Solamente para justificarse. Se quería regresar a España con su familia y bueno. Ya no soy el mismo desde que me abandonó. Ay, ¿y usted por qué cree que lo abandonó? Porque quería más a sus joyas que a mí. Se llevó todo lo valioso que habíamos juntado entre los dos, pero bueno. Ay, eso me da tranquilidad porque sé que no le va a faltar nada. Aunque a mí me falte todo después de que se fue Lucrecia. ¿Y sabe por qué? Porque su vida fue injustificada, Lucrecia. Nunca me dijo nada. Ay, no, don Herminio. Lo siento mucho, de verdad. Mucho.